Plan. Entonces, vamos por aquí. Vamos a... Bueno, ya estoy compartiendo la pantalla, ¿es cierto? Ya, perfecto. Ya saben, jovencitos, cualquier pregunta o la respuesta que desean ustedes emitir, estoy aquí en el chat visualizando esta casilla, ¿sí? Vamos entonces por aquí. Empezamos. Vamos a ejercitar nuestro cerebrito con el curso de aptitud verbal, razonamiento verbal. Plan de redacción. Antes de resolver las preguntas de su boletín, vamos a ver el marco teórico para nosotros tener una noción, una base. ¿Qué debemos hacer en este tipo de ejercicios? ¿Les parece? Entonces, vamos con nuestra primera pizarrita. Se va volando, se va volando. Vamos por ahí. A ver, empezaremos a conocer la estructura de un ejercicio de plan de redacción. Profesor, ¿cómo es eso de estructura? Es decir, ¿cuáles son los elementos que componen una pregunta de plan de redacción? Entonces, yo lo voy a presentar por aquí, que un ejercicio de plan de redacción consta de un título, es decir, vamos a tener un título que nos va a permitir saber cuál es el orden de las ideas. El objetivo en este tipo de tema es que nosotros sepamos darle la secuencia correcta a las ideas. Entonces, aquí aparece un ejemplo clásico de plan de redacción. Mira, aquí está el título. Profesor, ¿dónde? Aquí, mira, abre bien tus ojitos hechiceros. Por aquí dice los derechos de la mujer. Cierto, profe, claro. Mira, lo voy a resaltar para que lo puedas observar mejor. Acá dice los derechos de la mujer. Ese es el título. Y déjame recordarte que dentro del título vamos a encontrar al tema. Eso lo hemos visto en una clase, cuando hemos hablado del texto. Recuerda los elementos del texto, el tema, el título, la idea principal, las ideas secundarias. Entonces, dentro del título estará el tema, de qué se va a hablar o de quién se va a hablar. Luego nosotros vamos a encontrar por aquí, aparte del título, vamos a encontrar estas ideas enumeradas del 1 al 5. Esos serán los enunciados. Generalmente, casi siempre los enunciados están en desorden. Nosotros debemos darle el orden. Sin embargo, hay ocasiones en las que ya están los enunciados ordenados. No es común, pero ten en cuenta ello. Y nosotros, luego de darle el orden coherente, lógico, vamos a encontrar la respuesta dentro de las 5 alternativas. Ahí estará la respuesta correcta. Ahora, la gran pregunta es, profesor, ¿y cómo yo ordeno las ideas? ¿Hay algún mecanismo? ¿Hay algún criterio? Sí lo hay. Vamos a conocer dos caminos para poder resolver nosotros las ideas en un ejercicio de plan de redacción. Entonces, en esta primera pregunta, es decir, en este ejemplo donde dice los derechos de la mujer, aún no voy a encontrar la respuesta, lo voy a dejar aquí, para tener el conocimiento del por qué se responde. Entonces, vamos
a la siguiente pizarrita. Miren, ¿cómo se desarrolla un ejercicio de plan de redacción? Te dije que hay dos caminos. ¿Cuáles son? Aquí lo voy a colocar. Número uno, conociendo el esquema general de redacción. Cuando uno redacta, es decir, cuando uno plasma sus ideas por escrito, nosotros tenemos un armazón, tenemos un esquema. Es decir, se recomienda seguir este esquema para que las ideas sean coherentes, para que haya una cohesión en las ideas. Ahora les voy a decir, voy a explayarme más adelante en este esquema. Y otro camino para resolver los ejercicios de plan de redacción son los criterios de ordenación, criterios de orden, que también más adelante vamos a ahondar sobre ello. Entonces, acá están los dos caminos que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, estos dos caminos a veces se cruzan, no son caminos que uno es independiente al otro, al contrario, hay ejercicios en los cuales vamos a depender del uno y del otro, son dependientes entre sí. Hay pocas veces que un ejercicio solamente necesita uno de los dos caminos. Muchas veces los ejercicios van a necesitar que nosotros conozcamos los dos caminos. Vamos a entrelazarlos, ¿correcto? Entonces, vamos a dar inicio con el esquema general de redacción. Por aquí. Mira. Acá están los tres pasos en un esquema para redactar. Introducción, luego aparece el desarrollo y finalmente la conclusión. La introducción es cómo empezar a redactar. Para nosotros, cómo empezar a ordenar las ideas. En el desarrollo, uno se explaya con las ideas, uno ahonda las ideas. Para nosotros, en este tema, el desarrollo será cómo continuar el orden de las ideas. Y la conclusión viene a ser cuando nosotros tenemos que darle un fin, es decir, un final, no objetivo, sino un final. ¿Cómo debe terminar la redacción? En este tema, la conclusión es la idea que tiene que estar al final de todas. Ahora, mira, yo voy a colocar por aquí, en cada una de ellas, datos importantes. Por ejemplo, presentación del tema, antecedentes, definición, etimología, causas, idea general. Si usted observa cualquiera de estas, tiene que empezar así a ordenar. Comienzo con la presentación del tema. Profesor, ¿cómo es esto de presentación del tema? La presentación del tema es, vamos a suponer que el título de un ejercicio de plan de redacción sea las consecuencias del fenómeno del niño. Ese es el título. Las consecuencias del fenómeno del niño. Entonces, una idea que expresa la presentación del tema podría ser, en el Perú y en muchos lugares del mundo se presentan anomalías en relación al clima que perjudica a la sociedad. Una de estas es el fenómeno del niño. Yo te pregunto, ¿hemos hablado, hemos ahondado sobre el tema que es el fenómeno del niño? No. ¿Qué solamente se ha hecho? Se ha mencionado al tema, al fenómeno del niño.
Es como en un concierto. Comúnmente en un concierto uno va para escuchar al cantante, sus canciones, ¿cierto? Generalmente en los conciertos hay presentadores. Esos presentadores anuncian al cantante. Ya, más o menos así es la presentación del tema. O de repente, si es que no hay presentación del tema en el ejercicio, aparecerán los antecedentes. Supongamos que ahora el título sea La Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico. Es decir, enfrentamiento bélico entre Perú y Chile. Ahora, yo les pregunto, yo en la introducción, yo no voy a ahondar sobre la guerra, yo no voy a profundizar sobre ella. En la introducción yo puedo empezar con los antecedentes, es decir, hechos que se dieron antes del inicio de la guerra. ¿Te das cuenta? No estoy hablando de la guerra, estoy mencionando las acciones que se dieron antes de este inicio, es decir, los antecedentes. Otra manera de empezar a ordenar la definición. Ahora supongamos que el título sea Mario Vargas Llosa, novelista peruano. ¿Cómo empezaríamos con la definición? Bueno, para definir comúnmente uno se hace una pregunta. ¿Quién es o qué es? ¿Quién es cuando es un ser vivo? ¿Qué es cuando no es un ser vivo? En este caso el título es Mario Vargas Llosa. El tema es Mario Vargas Llosa. Entonces yo me pregunto, ¿quién es? Y voy a buscar la idea que lo defina. Es un novelista. O si no, ¿quién es? Nació en Arequipa. Lo puedo definir de esa manera. Si no hay definición, si no hay antecedentes, si no hay presentación del tema, entonces empezaremos con la etimología. La etimología es el origen de la palabra, de dónde proviene la palabra. Ejemplo, supongamos que ahora el título sea Hidrografía peruana. Hidrografía peruana. Entonces, yo debo empezar con la idea donde aparezca el origen de la palabra del tema. El tema es hidrografía. Entonces, busco el origen de la palabra hidrografía. Hidro más grafos o grafía, si es que lo quiero ya hacer en forma de una flexión, ¿no? Hidro o si no, en este caso grafos o si no grafía. Entonces yo diré, hidro significa agua, grafos significa, según el contexto, podría significar descripción, podría significar escritura, es decir, según el contexto de la palabra, tiene un significado. En este caso, grafos para hidrografía hace referencia a lo descriptivo. ¿Te das cuenta? Eso es etimología. Ahora, acá viene una pregunta, chicos. Profe, ¿qué pasaría si en un ejercicio está la definición y a su vez está la etimología? A ver, yo les pregunto a ustedes, respondan en el chat. ¿Qué va primero? ¿La definición o la etimología? ¿Cómo tú lo ordenarías? ¿Qué idea va al inicio? ¿Definición o etimología? A ver, vamos a conocer su experiencia en este tipo de ejercicios. A ver, si en un ejercicio aparece la idea de definición y la idea de etimología, ¿cuál va primero? A ver, vamos a ver por aquí. ¿Qué responde Álvaro, Ana María, Beto Zavala, Elías, Emily Camargo, Emily Moreno, Jeremy Rivas, Julio Campos, Lucila, María Cruz, Nicole, Valeria Mendoza? A ver, vamos a leer por aquí. ¿Qué iría primero, la definición o la etimología? Emily Camargo me dice, profesor, la etimología. Beto Zavala también señala lo mismo, la etimología. Muy bien, Lobito Feroz. Primero va la etimología, ¿cierto? Primero va la etimología. Tú eres alumno, ¿sí?
un alumno racional, un alumno inteligente, eres un alumno de AdPrevi, entonces responderás que primero va la etimología, luego va la definición. Eso solemos hacer los profesores cuando plasmamos una clase en la pizarra. Comenzamos con la etimología y luego definimos, ¿no? Ese es el orden correcto. Ahora, profesor, ¿qué pasa si es que no hay etimología, no hay definición, no hay antecedente, no hay presentación, no hay nada, profesor? Ah, ya, no te preocupes. Entonces, seguramente aparecerán las causas. Las causas sobre el tema que estará dentro del título. Ahora, vamos a imaginar que el título sea la prosperidad falaz o la era del guano y del salitre, aunque no fueron los únicos, ¿no? Entonces, vamos a definir o vamos a decir que el título es la prosperidad falaz. Yo voy a empezar con las causas de esta prosperidad falaz. Todavía no voy a hablar sobre la prosperidad falaz, sino voy a ir a las causas de este acontecimiento, ¿correcto? Eso vendría a ser una forma de empezar a ordenar las ideas. Y por último, podemos empezar con la idea general. ¿Cómo es la idea general, profesor? La idea general es una idea que va a englobar todo lo que más adelante vamos a detallar. Imaginemos que ahora el título sea la generación del 27. La generación del 27. Y una idea general sería la generación del 27, dos puntos, definición, coma, características y representantes. Ahí está. Es una idea que abarca todo lo que más adelante se va a ahondar, se va a explicar. Así también se empieza a ordenar. ¿De acuerdo? Entonces, profesor, está sencillo. Tengo que recordar estas 6 maneras de ordenar en la introducción. Así es. ¿Mm? Profesor, una manera de recordar, sí, hay una mnemotecnia. Mira, yo le voy a enseñar esta mnemotecnia. Una mnemotecnia para recordar cómo empezar a ordenar es el famoso método del padecí. Mira, el método del padecí. Profe, ¿cómo es eso de padecí? Ah, ya. Voy a utilizar la primera letra de cada uno de estos. La P de presentación, la A de antecedentes, la D de definición, la E de etimología, la C de causas y la I de idea general. Entonces, si yo leo de arriba hacia abajo, aparece la palabra padecí. Oh, ya ves. Ahí está. Entonces, así podemos recordar. Entonces, ya les indiqué la manera de cómo empezar. Ahora, ¿cómo continuamos ordenando? Vamos con el desarrollo. Podemos continuar el orden de las ideas ahora con las siguientes formas. Consecuencias. Si antes estuvieron las consecuencias, luego estarán, si antes estuvieron las causas, luego estarán las consecuencias, ¿no? Eso es lo más coherente. Consecuencias. O si no hay consecuencias, la clasificación. Si son los alimentos, el título, clasificación, clases de alimentos. O si no, características, características. O de lo contrario, descripción. Esas 4 maneras son para seguir ordenando. Profesor, ¿aquí hay alguna mnemotecnia? Sí, acá está el método del CD. Mira, el CD. Pero 3 veces la C, mira. C, C, C y al final la D. En inglés, CD. Ahí está, mira. C de consecuencias, C de clasificación, C de características y D de descripción. Yupi, profe. Ahora vamos por cómo finalizar el orden. Vamos con la conclusión. Tenemos síntesis, ejemplificación y recomendación.
¿Qué cosa es la síntesis? La síntesis es una idea que va a resumir todo lo dicho antes. La síntesis es una idea que resume todo lo mencionado antes. ¿De acuerdo? ¿Qué es la ejemplificación? La ejemplificación son los ejemplos que vamos a señalar para comprender mejor el tema. Los ejemplos siempre van al final o casi al final, así como la síntesis. Y la recomendación, su nombre lo dice, son recomendaciones que se darán según el título del ejercicio. Siempre van al final. Profe, ¿cómo recuerdo esto? Acá está el método SER. Como diría Shakespeare en su obra Hamlet, ser o no ser, he ahí la duda, he ahí el dilema, he ahí la cuestión. Mira, acá está, el ser, S de síntesis, la E de ejemplificación, la R de recomendación. Entonces, si juntamos todo, sería padecí, el CD y el ser. Padecí, CD, ser. Padecí, CD, ser. Ahí está. Ese es el primer camino para ordenar. Ahora, no te contentes, no te alegres, porque no solamente necesitamos este camino, debemos de conocer el otro camino para ordenar las ideas. Profesor, ¿cuál es? Dígalo. Ya, un momentito, paciencia. Voy a ir a la siguiente pizarra. Mira, vamos ahora el segundo camino. ¿Sí? ¿Sí vivo? Sí, ¿verdad? Entonces vamos por aquí. Camino número 2. Ahora vamos con los criterios de ordenación. Hay muchos criterios. Yo les voy a señalar lo más importante, lo que comúnmente un examen de admisión pide. Entonces, empezamos con este. Con el criterio cronológico. Crono o crono significa tiempo, ¿no? Tiempo, profe, claro. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta el tiempo. Se ordena de lo más antiguo y se irá avanzando, es decir, se irá ordenando hasta el hecho más reciente, de lo más antiguo a lo más reciente. Nunca al revés, cuidado, ¿ah? Nunca lo contrario. No empieces a ordenar con el hecho reciente y ubiques al final lo antiguo, no lo hagas. Un ejemplito podríamos encontrar por acá. Mira, dice evolución de la computadora. Ahí está, mira, evolución de la computadora. Y aquí voy a yo a aplicar este criterio. ¿Por qué? Porque aparece este año 1670, aparece el año 1880, aparece siglo XIX y aparece el año 1642. Ah, profe, en 4 enunciados hay años, ¿cierto? En uno no, en el número 2, profesor, no hay. Pero jamás podríamos empezar a ordenar con este conector. Por ello, no pues, yo no puedo empezar una idea con la frase por ello, porque antes se debió mencionar algo para luego decir por ello, ¿cierto? Jamás con el número 2. Entonces, yo quiero que abras bien tus ojitos hechiceros. Te pregunto yo, ¿con cuál de las 5 ideas empezamos? A ver, eres inteligente, astuto y sagaz. ¿Con cuál de las 5 ideas, mis queridos lobitos feroces, empezamos? A ver, ¿con el número 1, con el número 3, con el número 4, con el número 5? Aplica criterio cronológico. ¿Con cuál idea tengo que empezar a ordenar? A ver, a ver. Lucila me dice con la idea número 1. A ver, ¿qué dice la idea número 1? En 1670, el filósofo y matemático, y así continúa. ¿Será con el número 1? El criterio dice de lo antiguo a lo reciente,
de lo antiguo a lo reciente. Ah, muy bien, claro, Lucila, Nicole, con la idea que está en el número 5. Con esa idea empezamos. Entonces, mira las alternativas. Ya vamos descartando algunas, ¿cierto? Ahora sí, Lobito Feroz, yo te pregunto, ¿cuál es la respuesta? La B que empieza con la 5, la C que empieza también con la 5 o la E que empieza también con el número 5. A ver, mira bien, observa bien. ¿Cuál será la respuesta? A ver, profesor, un momentito. Quiero estar seguro, quiero estar segura de mi respuesta. Ya. Mira, debemos de ayudarnos de algunas palabritas, ¿no? Por ejemplo, esta palabrita que está por aquí, muy interesante, ¿cierto? Claro. Esta palabrita, Charles, está, mira, el mismo nombre, profesor, Baba y Baba. Ahí está. Tenemos que tener en cuenta esos lazos, esos lazos, esos lazos. Profe, ya tengo la respuesta. A ver, ¿qué dice por aquí? Lucila Edith dice la B. Profe, yo marcaría la B. Profesor, yo pongo todo mi terreno por la letra B. A ver, ¿qué dice la letra B? La B dice empezar con el 5 y luego ir con el número 1. Claro, 1642, luego viene 1670. ¿Cierto? Claro. Profe, ¿por qué no puede ser 5-2? No, pues, porque no hay opción. Ah, ya. Entonces, 5-1, 5-1. Y acá muere todo. Luego del 1, el 3 o el 4. Para su compañera es el 3. ¿Qué dice el número 3? Durante la década de 1880, el estadístico estadounidense Herman concibió la idea de utilizar tarjetas perforadas para procesar datos. Ajá. Luego dice 4. Recogiendo esos aportes, claro, los aportes de Herman. Recogiendo esos aportes, elaboró los principios de la computadora digital moderna. Correcto, ¿no? Este matemático, ¿no? Hizo eso. Entonces, luego de ello, aparece, en este caso, el número 2. Por ello, muchos historiadores consideran a Babbage, que se menciona en el número 4, como el inventor de la computadora digital moderna. Correcto, así es, Lucila. La respuesta entonces vendría a ser la letra B, ¿cierto? 5, 5, por ser lo más antiguo, 1642, luego 1, luego viene el número 1, la fecha más cercana, 1670 a 1642, ahí está, 5-1, y el número 2 con el número 4 van enlazados, ¿cierto? Van enlazados, claro, profesor. Primero el 4 y luego el 2. Ahí está, 4-2. Por eso la respuesta es la letra B. Hemos aplicado criterio cronológico. Muy bien. Profe, ¿hay otro criterio? Por supuesto. Voy a continuar. No se preocupe que las diapositivas, los PPT se comparten. ¿De acuerdo? Entonces no hay problema. Seguimos. Ahora vamos con el criterio, por aquí, el deductivo. Vamos con el deductivo. A ver. ¿Cómo es esto, profesor? Fácil. Vamos a ordenar de la idea más general a la idea particular. Vamos a ordenar de la idea general, vamos a empezar con la idea general y vamos a culminar con lo particular. Un ejemplo sería, ¿no? Si el título de un ejercicio dice El poeta César Vallejo,
Entonces yo empezaría a ordenar con ese criterio, no hablando directamente de Vallejo. Yo empezaría con algo más general. ¿Qué podría ser, profesor? Algo más general de Vallejo podría ser el vanguardismo. ¿Por qué? Porque Vallejo es un poeta vanguardista. Ah, ya, profe, cierto. Así es el criterio deductivo. Un ejemplo, profesor, que yo lo pueda resolver. Ya, vamos con este ejemplo. Mira. Cerámica mochica. Ahí está. Cerámica mochica. Y tenemos expresiones de los guaporretratos, tipo de cerámica pictórica y escultóricas, peculiaridades de su cerámica, ubicación de la cultura mochica y manifestaciones artísticas. A ver, quiero que pienses. ¿Cuál de las 5 ideas es la idea general? Es decir, es la primera idea que debería estar al inicio. Es la idea que debería estar al inicio. A ver, ¿con cuál de las 5 empezamos a ordenar? El título es Cerámica Mochica. ¿Con cuál de estas nosotros debemos de dar inicio a nuestro ordenamiento? A ver, profesor, ¿será con el 1 o será con el 4? ¿Con cuál se empieza? A ver, chicos, a ver. Empezamos con el número 1 o con el número 4. Mira las opciones. Dice número 1, número 4, número 1, número 4, número 4. Ah, profe, ya me di cuenta. Lo más general, profesor, es la idea número 4. Claro, Lucila, Beto, es la idea número 4. Ah, es decir, todavía no hablo de la cerámica. Voy a hablar de mochica. Ah, voy a hablar de la cultura mochica en cuanto a la ubicación. Entonces, lo general sería la ubicación de la cultura mochica. Con el número 4 empiezo. Ya está, profesor. Ahora, la pregunta del millón. Luego del número 4, ¿qué viene? ¿El 2, el 3 o el 5? Es decir, ¿cuál es la respuesta? A ver, profesor, denme un tiempito. Ya, observa. Empezaremos con el número 2, con el número 3 o con el número 5. A ver, profe, un momentito, un momentito. A ver, tipo de cerámicas, peculiaridades de su cerámica o manifestaciones artísticas. ¿Cuál es lo más general? ¿Mm? A ver, luego del número 4, ¿con qué número nos vamos? ¿Saben por qué número? ¿Mm? A ver qué dicen por aquí. Beto dice con el número 3, es decir, peculiaridades de su cerámica. Cuidado, cuidado, porque hay una idea más general. Antes de hablar de la cerámica, hay una idea más general. ¿Ah? Antes de hablar de la cerámica, chicos, hay una idea que es general. ¿Saben cuál es esa? ¿Saben cuál es esa? Por ejemplo, acá está la cerámica. Acá está la sede cerámica. Pero la cerámica está dentro de algo. Está dentro de algo. Es decir, hay una idea general. ¿Cuál es esa, profesor? La cerámica está dentro del aspecto artístico. Ah, dentro del aspecto artístico. Es una especie de arte la cerámica. Entonces, yo tengo que continuar, luego de la ubicación de la cultura mochica, ir a las manifestaciones artísticas. Antes de hablar de la cerámica. 4-5. Profe, ya respuesta. Luego, recién ahí hablo de la cerámica y sus peculiaridades. Número 3. Más adelante hablo de los tipos de cerámica, pictórica y escultóricas. Y acabo con lo más particular, los guapos retratos. Es algo más específico. Entonces, aquí la respuesta es 4-5. Mira, así debemos de ordenar en este criterio. Criterio deductivo.
de lo más general a lo más particular. Ese es el orden. Busquemos la idea que engloba a las otras. Continuamos, ahora sí, para poder ir a los ejercicios, vamos con el último criterio. Vamos con el criterio secuencial. Su nombre lo dice. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí, profesor? Simplemente vamos a darle la secuencia correcta. A ver, un momentito. Ya, ahora sí. Vamos a darle la secuencia correcta. Es decir, idea 1, idea 2, idea 3. Vamos a saber que aquí hay una especie de proceso, ¿no? Y en todo proceso hay acciones secuenciales. Anécdota embarazosa. Anécdota embarazosa. Dice, en verdad no llevábamos sencillo, pero pagamos al cobrador con un billete de 100. Qué malo, ¿no? 2, un policía que estaba allí cómodamente sentado, púsose de pie y se acercó de inmediato. 3, en el ómnibus en que viajábamos había un avisito que decía, amigo, pasajero, pague con sencillo. 4, nosotros explicamos cortésmente que no era para tanto, que no teníamos sencillo. 5, se molestó por esto y lanzó gruesas palabras. A ver, ¿con cuál de las 5 ideas debemos empezar este ejercicio? ¿Con cuál de las 5 empezamos, muchachos? ¿Con el 1, con el 2, con el 3? Bueno, según las opciones, solamente hay 3 posibilidades. El número 1 en romano, el número 2 en romano y el número 3 en romano. Entonces, ¿con cuál empezamos? ¿Con cuál empezamos? ¿Con cuál empezamos? ¿Con el 1, con el 2 o con el 3? A ver, veamos por aquí. ¿Con cuál empezamos entonces, profesor? ¿Qué dice? Beto Zavala dice con el número 3. A ver, Beto. Claro, excelente. En el ómnibus en que viajábamos había un avisito que decía, amigo pasajero, pague con sencillo. Número 3. Seguimos la secuencia de esta historia. Luego del número 3, veamos las opciones para hacerlo más sencillo. Tenemos posibilidades, letra A, letra D de dado y letra E de enano. Luego del número 3, ¿qué continúa? ¿El 4 o el 1? A ver, ¿qué dice el número 1 y el número 4? Entonces, por aquí. Continuamos con el número 1. Excelente, Beto. Entonces, el orden hasta el momento es este. Empiezo con el número 3, profesor. Continúo con el número 4. Esa es la secuencia. Entonces, ya descartamos una opción. No podría ser la letra A. Esta se descarta. Listo. 3-1. Entonces luego viene el número 5. Claro. Aparece el número 5. Se molestó por esto y lanzó gruesas palabras. Acá viene lo interesante. Luego del número 5, ¿es el número 4 o es el número 2? Es decir, ¿cuál es la respuesta? A ver, ¿qué dice el número 4 y qué dice el número 2? Un policía se puso rápido de pie, o el número 4 que dice, nosotros explicamos que no era para tanto, que no teníamos sencillo. La respuesta vendría a ser, entonces, a ver qué dice por aquí. Beto Zavala dice la letra E. Claro, muy bien. Excelente. Porque en el número 5 dice, se molestó por esto y lanzó gruesas palabras. Es decir, ¿quién? El cobrador, ¿no? El cobrador. Entonces, de manera inmediata el policía se acerca. Número 2,
Y finalmente explicamos que no era para tanto. 4. Respuesta letra E. Este es el criterio secuencial. Muy bien, entonces, esto vendrían a ser las maneras de poder desarrollar este tipo de ejercicio. Vamos con la separata. Vamos a resolver nuestros ejercicios. Ahora vamos entonces por acá. Descartar. Listo. Y vamos ahora a compartir nuestra separata. A ver, por aquí. A ver, ya está. Compartimos una separata. ¿Dónde está? Acá está, boleto. Compartir. Y ya está. Se observa, ¿cierto, jovencitos? Ahí estoy compartiendo por si acaso. Estamos compartiendo. Vamos a RV. Está Beto, muchas gracias, Beto. Vamos a RV. Aquí está. Vamos a darle un mayor tamaño, ¿ya? Listo. Creo que ese tamaño está interesante. A ver, ¿qué dice por aquí? Dice el concepto del universo. Correcto. A ver, el concepto del universo. Uy, pero aquí no puedo hacer pedazos. Ya. A ver, dice, Ptolomeo dijo que la Tierra era el centro del mundo. Ptolomeo. El hombre no ha tenido siempre la misma idea del universo. 3. Copérnico superó a Ptolomeo, sosteniendo que el centro del universo era el Sol. Ah, profe, aquí hay una relación entre Ptolomeo y Copérnico. Claro. ¿Quién iría primero? Si dice Copérnico superó a Ptolomeo, entonces primero tendría que ir Ptolomeo y luego Copérnico, ¿correcto? 4. Para los griegos, por ejemplo, la tierra era plana y el cielo era una bóveda. Hoy día sabemos que la tierra no es el centro del universo. Aquí hay algo interesante. A ver, voy a resaltar esto. Hoy día hace referencia a lo actual. Entonces, aquí aplicamos criterio cronológico. Pregunto yo, ¿el número 5 debería ir al inicio? No, jamás. Jamás, ¿cierto? No podría ir al inicio. Claro, Lucila. Entonces, el número 5 debería estar al final o casi al final, ¿cierto? Entonces, observa las alternativas y cuál es la respuesta. A ver, tenemos el número 5 al final, en la A, en la B, en la C, y casi al final en la E. A ver, Lucila dice, es la primera. Veamos, veamos. ¿Con qué número en romano empezamos? A ver, ¿con qué número en romano empezamos? Te doy una ayuda, te doy una ayuda. Vamos a empezar, ¿sabes con qué? Vamos a empezar con la presentación del tema. Una presentación. Vamos a empezar con la presentación del tema. A ver, Beto Zavala dice el número 2. Claro, muy bien. Empezaremos con el hombre no ha tenido siempre la misma idea del universo. Es decir, las ideas han cambiado en el tiempo, han cambiado. El número 2. Profe, entonces ya se va observando mejor que hay 3 posibilidades. Empiezo con el 2, termino con el 5. Empiezo con el 2, termino con el 5. Ahora,
Seguimos. ¿Cuál viene luego del número 2? ¿El número 1 o el número 4? Recuerda que Ptolomeo tiene que estar ligado a Copérnico, es decir, hay un lazo entre el número 1 y el número 3, hay un lazo, porque en el número 1 dice Ptolomeo, y en el número 3 dice Copérnico superó a Ptolomeo. Ahí hay un lazo que no lo podemos romper, ¿de acuerdo? Entonces, ¿la respuesta cuál es? A ver, dime la respuesta, a ver, vamos. ¿Cuál es la respuesta? A ver, dame la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Ya tenemos, empezamos con el 2, terminamos con el número 5, hay un lazo entre el número 1 y el número 3, entonces la clave viene a ser la alternativa. ¿Cuál vendría a ser? A ver qué dice por aquí. ¿Cuál vendría a ser entonces? ¿Ah? Empezamos con el número 2, ¿cierto? Luego tendríamos que ir a el número 4 para los griegos, es decir, cronología, tiempo, sigo con el tiempo pasado. Para los griegos, por ejemplo, la tierra era plana y el cielo era una bóveda, ¿cierto? Luego, ya pues, lo más sencillo, 2 4 Ptolomeo se relaciona con Copérnico, pero primero tiene que estar Ptolomeo y luego Copérnico. 2 4 1 3 y al final el 5. 2 4 1 3 y al final el número 5. Por eso la respuesta, como dice Nicole y como señala Beto, es la letra B de bueno. Listo. Besito. Esta es la respuesta. Mira tú. En ese ejercicio hemos aplicado criterio cronológico, hemos aplicado esquema general de redacción, porque hemos empezado con la idea que expresa la presentación del tema. ¿Te das cuenta? Y también tenemos que relacionar las ideas, ¿no? Siempre hay palabras que nos ayudan a saber que esas dos ideas van de la mano, es decir, son secuenciales. Pregunta 2. Isaac Newton. Ese es el título. Isaac Newton. Si es, te doy un tip. Mira, si el título es el nombre de un científico, de un físico, de un literato, de un político, de un pintor, etc. Es decir, si el título implica a una persona, empieza con la pregunta ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, ya, profesor. Ajá, claro, claro. A ver, Lucila, claro, la biografía sería quién. Entonces, profe, si yo me hago la pregunta ¿quién es? Podría ser ¿quién es? Gran físico matemático que formuló la ley básica de la mecánica, pero también podría ser profesor ¿quién es? Nació en la Navidad de 1642. Ah, ya. Entonces, para ello, algunos están en la duda. Profe, el número 3, profe, el número 5, ¿con cuál de esas dos ideas yo debo de empezar? Se va a despejar tu duda, ¿sabes cómo? Por los años, mira, cronología, 1661, 1642, 1665, 1664. Profe, entonces usted me está diciendo que para despejar mis dudas, aplique criterio cronológico para saber qué va primero, o cuándo nació o quién es decir, gran físico. Claro. A ver qué dice por aquí. Entonces, tenemos 1661, 1664, 1665, 1664. 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
que está cercano al año 1600, no, discúlpame, 1661, que está cercano al año 1664, y luego el año 1665, ¿correcto? Y además, en la idea número 2 dice muerte, 1727. ¿Cuál es la clave? Entonces, dame la clave. ¿Cuál vendría a ser la respuesta? A ver, criterio cronológico aplicamos. Criterio cronológico. A ver, profe, un ratito. Deme un espacio, ya, observa bien, mira. Entonces, la respuesta vendría a ser, ¿qué dice por aquí? ¿Encontraste? Profe, me di cuenta que el número 2 tiene que estar al final. Correcto, el número 2 tiene que estar al final. Ya, profe. Si el número 2 tiene que estar al final, entonces, ¿cuál es la clave? Mira los años. Mira los años. Ah, ya, profesor. La respuesta entonces es la alternativa, ¿no? ¿Está difícil? Mm. ¿Cuál vendría a ser la respuesta entonces? A ver, te ayudo. Número 2 es la muerte de Isaac Newton. Luego de la muerte ya no hay más que hablar de Isaac Newton. Antes, 1665. Número 4. Retrocedo. 1664. Número 6. Retrocedo. 1661. Número 1. Ahí está. Profe, ya vi la respuesta. Entonces la respuesta es la letra A. 531642. Este ejercicio debemos de empezar con la definición. En este caso, ¿quién es Isaac Newton? ¿O quién fue Isaac Newton? Gran físico matemático que formuló las leyes básicas de la mecánica. Recién ahí digo, ¿cuándo nació? Respuesta letra A. Listo. Pregunta número 3. El proceso tecnológico. A ver. Proceso tecnológico. 1 dice evaluación del objeto tecnológico. 2, construcción del objeto tecnológico. 3, identificación del problema tecnológico. 4, diseño del objeto tecnológico. ¿Con cuál de las 4 ideas comenzamos? ¿Con la evaluación del objeto? ¿Con la construcción del objeto? ¿Con la identificación del problema? ¿O con el diseño del objeto? A ver, ¿con cuál crees tú que se empieza? ¿Mm? A ver, para poder inventar un objeto, antes, ¿qué debemos de hacer? ¿Mm? Para yo inventar algo, antes debo de identificar algo. Debo identificar cuál es el problema, es decir, qué es lo que necesito para recién inventar algo. ¿De acuerdo? Entonces, profesor, de las 4 ideas, la idea inicial es identificación del problema tecnológico. Número 3. Empiezo con el número 3.
Recién ahí diseño el objeto. Todavía no lo construyo, lo diseño. Lo diseño, es decir, teórico nada más, teoría nada más, el diseño. Luego del diseño, ahora sí, voy a la praxis, es decir, a la construcción. Número 2, construyo el objeto. Y finalmente, lo evalúo para ver si lo puedo diversificar, es decir, si lo puedo propagar para las demás personas. Respuesta, entonces, pregunta número 3, alternativa, el orden es 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1, ¿cierto? 3, identificación del problema. 4, diseño del objeto. 2, construcción. Y por último, evaluación. Pregunta número 3. La respuesta, así es, Beto, es la letra B de bueno. Listo. 3, letra B. Federico García Lorca. Mira, otro título de una persona, en este caso un literato. Hace la pregunta, ¿quién es o quién fue? ¿Con cuál empezamos? Uno dice, en su poesía destacan el simbolismo y la metáfora. 2, el teatro de Lorca es variado y de gran valor artístico. 3, figura fundamental de la generación del 27, nació en Granada en 1898. 4, se debe poner de relieve sus tragedias, Boda de Sangre y Yerma. 5, su arte se expresa tanto en poesía como en obra dramática. ¿Con cuál de esos números empezamos? A ver. Si la pregunta es quién, entonces empezamos con el número. A ver, ¿quién fue? ¿Quién fue Federico García Lorca? Empiezo con el número. A ver, ¿lo ves? ¿Observas? ¿Con cuál de los 5? Debemos empezar con el número. Claro, empezamos con el número 3. ¿Quién fue Federico García Lorca? Figura fundamental de la generación del 27. Empiezo con el número 3. Listo, profesor. Ahí está. Profesor, viendo las opciones, solamente me queda la C y la D. Claro, la C y la D. Entonces, luego del número 3, tiene que ser sí o sí el número 5. Su arte se expresa tanto en poesía como en obra dramática. Ahora, te voy a dar otro dato importante. Escucha. El orden es importante. ¿Qué quiero decir? El orden de lo que tú vas a expresar en una idea es importante. Por ejemplo, en esta idea, primero se menciona la poesía y luego a lo dramático. Es decir, primero género lírico, poesía, y luego se menciona género dramático. Ese orden se respeta. Entonces, yo te pregunto, luego del número 3, luego del número 5, ¿qué continúa? 3, 5, a ver, y con eso sale la preguntita. 3, 5, luego, ¿qué sigue? ¿El 2 o el 1? A ver, ¿qué continúa? Fácil, ¿ah? Mira, el orden se respeta. Entonces, hasta ahora es 3, 5, 3, 5. Luego del número 5, ¿qué vendría a ser? ¿Qué número? Porque ahí ya sale la respuesta, ¿no? Ahí hay clave ya. Ahí hay clave. Profesor, claro. 3, 5. Luego, ¿qué continúa? Mira, el orden, primero está esto y luego está esto. Ah, ya, profe. Entonces, luego del número 5, tengo que ir con el número 1, porque dice en su poesía, poesía, primero empiezo con la poesía, poesía. Ah, profe, cierto. La respuesta entonces es 3, 5, 1. 3, 5, 1, profe. 3, 5, 1. Y mira, respeto el orden, luego el número 2. Ahora sí, hablo del teatro. El teatro es lo mismo decir género dramático.
Género dramático es lo mismo decir a teatro. El teatro de Lorca es variado y de gran valor artístico. Y finalizo con el número 4. Sigo hablando del teatro. Tragedias. Las tragedias pertenecen al género dramático. Boda de sangre y hierba. ¿Te das cuenta? Ese es el orden. Ese es el orden. ¿Mm? Mira, te estoy dando algunas ideas de cómo resolver ese tipo de preguntas. Vamos con la pregunta 5. Entonces, la pregunta 4, la respuesta es la letra D de dado, ¿cierto? D de dado. 3, 5, 1, 2, 4. Siguiente. Dice la intencionalidad en la fenomenología husserliana. A ver. Semblanza biográfica, es decir, la biografía de Husserl, tesis fundamentales de la fenomenología, la intencionalidad en la fenomenología de Husserl, intencionalidad de Brentano, el maestro. Si es maestro, tiene que ir antes. La intencionalidad en la filosofía medieval. Te doy una ayuda. En este ejercicio debemos de aplicar el criterio deductivo, de lo general a lo particular, de lo general a lo particular. Todavía no voy a ahondar sobre la fenomenología husserliana, todavía no. Entonces, profesor, ¿con qué idea debo de empezar? Debo de empezar con la idea del número 5. Primero voy a hablar sobre la filosofía en la Edad Media. Ahí está. Empiezo hablando de la filosofía durante la Edad Media. Es lo más general, porque dentro de esta edad se encuentra Husserl, y dentro de Husserl está su fenomenología. ¿Te das cuenta? Mira lo general y voy yendo a lo particular. Lo general a lo particular. Número 5. La intencionalidad en la filosofía medieval. Número 5. Luego del número 5 en romano, ¿con qué idea debo continuar? ¿Con la idea 2, 3 o 4? A ver, profesor. Ah, profe, ya me di cuenta. Ya me di cuenta, profesor. Sigo aplicando criterio deductivo, profe. Sigo aplicando criterio deductivo. Sí. Entonces, todavía no voy a hablar de las personas. Todavía no. Hay algo que abarca a las personas. ¿Qué vendría a ser eso, profesor? Lo que abarca a las personas que aparecen en este ejercicio. Cuando yo digo tesis fundamentales de la fenomenología. Sigo de lo general. Entonces, sigo hablando de lo general. Las tesis en fenomenología. 2. Entonces, 5-2. 5-2. 5-2. Ahora, luego del número 2, hablo de Husserl, todavía no hablo de Husserl, hablo de su maestro, porque antes de Husserl está una persona que es su maestro, profe, cierto. Entonces, luego del número 2 viene el número 4. 5-2-4. 5-2-4. Profe, ya vi la respuesta. La respuesta es la letra A. Ahora, veamos más allá de lo evidente. Mira lo que aparece luego del número 4. Aparece el número 1, la biografía de Husserl, para luego recién hablar sobre un aspecto específico de Husserl. ¿Cuál es el aspecto específico? Su intencionalidad en cuanto a la fenomenología, que forma parte de la filosofía. ¿Te das cuenta? Hemos aplicado criterio deductivo, deducción, de lo general a lo particular.
Pregunta 5, respuesta letra A. A ver. Vamos a la pregunta 6. Joyce, literatura, el gran renovador de la novela. Profe, aparece un nombre propio, Joyce, claro. Entonces podríamos hacer la pregunta, ¿quién fue? ¿Quién fue Joyce? ¿Con qué número comenzamos? A ver, el número 1 dice, esta novela marcó un hito en la literatura. El número 2 dice, al inicio Joyce escribió obras que no llamaron mucho la atención. El número 3 dice, nació en Dublín, fue un hombre polifacético. El número 4 dice, esto cambió en 1922. ¿Con qué idea comenzamos? A ver, creo que está claro, ¿no? Si la pregunta es, ¿quién fue Joyce? Entonces yo puedo responder con el número 3. Correcto. Nació en Dublín. Fue un hombre polifacético, muy erudito y de gran memoria. 3. Ahora, aquí hay algo interesante, mira, aquí hay lazos. Aquí hay lazos para saber qué idea va a continuación de la otra. Mira lo que dice aquí. Dice, no llamaron mucho la atención. No llamaron mucho la atención estas obras. Gente de Dublín, retrato de un artista adolescente. Y acá en el número 4 dice, esto cambió. Y habla sobre una obra, Ulises. Ah, profe, me he dado cuenta que el número 2 está ligado al número 4, ¿cierto? Y ese es el orden. El orden es, primero, causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. Ah, eso lo hemos visto también. Primero van las causas, luego van las consecuencias. Nació en Dublín. Luego, al inicio Joyce escribió obras que no llamaron mucho la atención. A continuación viene, esto cambió en 1922 cuando publicó Ulises, su obra capital, es decir, su obra más importante. Y finalmente, esta novela se refiere a Ulises, esta novela, está en singular, marcó un hito en la literatura. ¿Te das cuenta? Mira, cómo nos ayudan, las palabras nos ayudan a saber cuáles son los enlaces. Por eso uno tiene que saber leer cada enunciado, porque van a haber pistas que nos dirán, esto continúa, esto prosigue. Respuesta es 3, 2, 4, 1. 3, 2, 4, 1. Profe, ya la vi. Claro, muy bien. Beto Zavala. Avioncito, ¿cierto? Acá está. Avioncito. 3, 2, 4, 1. 3, 2, 4, 1. Y culminamos, ¿cierto? Culminamos con esta preguntita. Camus y el existencialismo. A ver, vamos con esta, mira. Camus y el existencialismo. Te voy a dar otro dato importante. Cuando tú veas un título compuesto, profe, ¿cómo es un título compuesto? Cuando hay dos temas. Primer tema, Camus. Segundo tema, existencialismo. Cuando hay un título compuesto, podemos tomar este camino, respetar el orden. Primero hablemos de Camus y luego hablemos del existencialismo. O si no, el otro camino es buscar una idea que abarque los dos nombres, una idea que abarque los dos temas. En este caso, dice, ya, profesor, me he dado cuenta que no hay ninguna idea que abarque los dos temas. No hay. Entonces respeto el orden. Primero voy a hablar de Camus. Primero hablo de Camus. Nació en Argelia, cuando este país era una colonia francesa. Empiezo con el número 2 y se acabó. Y hay respuesta. Aquí está, mira. 2. Luego el número 4.
Vivió las dos guerras mundiales y reflejó en su obra toda la angustia de los hombres de su tiempo. Uno, por su experiencia del dolor humano. Mira, 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 mira ese lazo. Guerras mundiales, experiencia del dolor humano. Causa-efecto, causa-efecto. Y finalmente el número 3. Pero fue un existencialista sui generis. Ahora recién hablo del existencialismo. ¿Te das cuenta? Respeto el orden. Primero he hablado de Camus y ahora recién estoy hablando del existencialismo. Por eso, la pregunta número 7, la respuesta es la letra enanito. Enanito. Listo, chicos. Practique, por favor. Hay preguntitas que han quedado, hay ejercicios que han quedado, practique. ¿Sí? La práctica nos va a ayudar a que un tema sea más sencillo. Y no olvide la teoría, el marco teórico que hemos visto, a ponerlo en práctica. Muy bien, jovencito, vamos a hacer una pausa, ¿de acuerdo? Para luego hablar sobre literatura, un tema importantísimo, sobre todo en estos tiempos, ¿sí? Luego continuamos con literatura peruana. Listo, entonces voy a dejar de compartir por acá. Listo, muchísimas gracias, chicos, nos reencontramos.